Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Ricardo Gómez Hernández, soy estudiante de la técnica en radiología de imágenes diagnósticas de la Universidad UNAP y a continuación les voy a hablar sobre la recopilación y presentación de protocolos de la ATM o articulación temporomandibular. Este video hablaremos en detalle sobre los compartimientos, los ligamentos que limitan los movimientos y su vascularización e inervación de la ATM, así como las diferentes patologías y estudios radiográficos para el diagnóstico acertado. ¿Qué es el ATM? La articulación temporomandibular también es llamada complejo articular cráneo-mandibular. Es la articulación que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. Permite movimientos de descenso y elevación, así como el desplazamiento anterior, posterior y lateral de la mandíbula. En realidad, se trata de dos articulaciones, una en cada lado de la cabeza, que funcionan sincrónicamente en una de las pocas articulaciones móviles que tiene la cabeza. La articulación temporomandibular es la principal conexión entre el cráneo y la mandíbula. Esta se encuentra constituida por la fosa mandibular del hueso temporal, el disco articular, la cabeza de la mandíbula o cóndilo de la mandíbula y los ligamentos adyacentes. Los puntos claves sobre la articulación temporomandibular ATM son compartimientos superior, que son los del movimiento de traslación, e inferior, que son los movimientos de rotación. La cápsula articular, que son los límites del borde de la fosa mandibular y el cuello de la mandíbula por arriba de la fosita pteriogoidea. Y los ligamentos colaterales, el lateral del ATM, el estilomandibular y el esfenomandibular. La irrigación es por las arterias auricular profunda, temporal superficial y timpánica anterior. Y los nervios mandibular, el macetero y temporal profundo, en conjunto a los ganglios óptico cervical superior. Los compartimientos de la articulación está separado en un compartimento superior y otro inferior, limitados por el disco articular. El compartimiento superior está delimitado superiormente por la fosa mandibular del hueso temporal e inferior por el disco articular. Contiene aproximadamente 1,2 milímetros de líquido sinovial y es responsable del movimiento de la traslación de la articulación. El compartimiento inferior contiene al disco articular como borde superior y a la cabeza o cóndilo de la mandíbula como borde inferior. Es más pequeño, con aproximadamente 0,9 milímetros de líquido sinovial. Este compartimiento permite los movimientos de rotación. La cápsula y los ligamentos. La cápsula y los ligamentos tiene su origen en el borde de la fosa mandibular, al tubérculo anterior del hueso temporal, y se inserta en el cuello de la mandíbula por arriba de la fosita pterigoidea. La cápsula está tan holgada que la mandíbula es capaz de dislocarse naturalmente hacia adelante sin dañar ninguna de sus fibras. El ATM se encuentra soportado por los siguientes ligamentos: los ligamentos colaterales medial y lateral, en el cual ayudan a conectar los lados medio y lateral del disco articular al mismo lado del cóndilo. El ligamento lateral de la articulación temporomandibular se encuentra en la cara lateral de la cápsula y su función es impedir el desplazamiento lateral
o posterior del cóndilo de la mandíbula. El ligamento estilomandibular tiene origen en el proceso estiloides y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Es responsable de permitir la protrusión de la mandíbula. El ligamento esfenoidal se extiende entre la espina del hueso esfenoides y la lengua de la mandíbula. Contribuye a limitar los movimientos excesivos de profusión y de apertura. La vascularización del ATM es irrigada por 3 arterias, como lo habíamos mencionado. La arteria que proporciona la irrigación principal son las arterias auriculares. Las arterias auriculares. El Tyvek y N95. Las arterias auriculares profundas, con origen en la arteria maxilar, y la arteria temporal superficial, que es la rama terminal de la arteria carótida externa, así como la arteria timpánica anterior, también rama de la arteria maxilar, y la sangre venosa drena a través de las venas temporales superficiales y la vena maxilar. La inervación. El nervio mandibular B3 proporciona la principal inervación de la articulación temporomandibular. El nervio macetero y los nervios temporales profundos proporcionan inervación adicional. Las fibras parasimpáticas del ganglio óptico estimulan la producción de líquido sinovial. Las neuronas simpáticas del ganglio cervical superior llegan a la articulación a lo largo de vasos, desempeñando un papel importante en cuanto a la recepción del dolor y el control del volumen sanguíneo. Algunas patologías de la articulación temporomandibular. ¿Qué alteraciones se tratan? Los trastornos de la articulación temporomandibular son alteraciones que pueden provocar dolor, y disfunción en la articulación y los músculos que controlan el movimiento de la mandíbula. Son más frecuentes entre las mujeres de 20 a 50 años. En casos excepcionales puede afectar también a bebés, ya que es posible nacer con anomalías en la articulación temporomandibular. Existen 3 tipos de alteraciones. El dolor miofacial puede aparecer en pacientes con una articulación temporomandibular normal. El síndrome es causado por tensión, cansancio o espasmos en los músculos masticadores, provoca dolor en los músculos que controlan la mandíbula y a menudo produce anomalías en la movilidad mandibular. Otra alteración es la asimetría interna. Es la forma más común de las alteraciones articulares. Está causada por un disco desplazado, una mala alineación, una mandíbula dislocada o lesión de cóndilo. Los síntomas más frecuentes son el dolor articular localizado y chasquidos al mover la articulación. Otra alteración es degenerativas o inflamatorias y algunas fracturas también, puede ser traumas, luxaciones. Las proyecciones radiográficas que se utilizan normalmente es la axial lateral, la oblicua axiolateral y la axial anteroposterior. En la axial lateral se debe utilizar un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo o a lo ancho. La marquilla del chasis se ubica hacia la parte anterior del paciente. El rayo central se dirige con una angulación podálica de 30